Vamos en el programa. Voy a saludar al doctor Marcelo Arequipa en este momento, que ya está en comunicación con nosotros. Doctor, le agradezco muchísimo por este tiempo. Bueno, estamos a un mes para que se lleve adelante este histórico balotaje en el país y hay varias cosas que han comenzado a girar. En las últimas horas, el Partido Demócrata Cristiano ha asegurado que no va a participar de debates más allá de los del Tribunal Supremo Electoral, cuando en su momento reclamaba para que lo llamen a estos debates. ¿Cómo ve el panorama en este momento con estos detalles que han comenzado ya a surgir a poquito, ya a un mes exactamente, de que se lleve adelante la segunda vuelta? Buenos días. Hemos terminado la primera vuelta electoral con una adrenalina importante porque los resultados nos han sorprendido, se ha discutido mucho sobre ese tema, sobre un balance de las campañas electorales, ¿no? y además sobre la expectativa de una posible segunda vuelta. Mucha adrenalina la primera semana después del día de la elección, pero cuando pasa eso, de repente hay un bajón importante en la percepción o en el clima político, un bajón muy fuerte, que luego, a partir de la anterior semana, y esta más, se inaugura de nuevo el escenario de la disputa electoral con una suerte de volver a querer ponerle, digamos, una energía importante al tema político, pero no a partir de aquello que deberíamos estar hablando, que es medidas de shock o medidas progresivas a la economía. ¿Qué es lo que se va a hacer para resolver los problemas que tenemos, ¿no? No estamos hablando de eso. Idealmente deberíamos estar hablando de eso, pero más bien la adrenalina en la política se está volviendo a subir en base a una guerra sucia, a un cruce de acusaciones entre los candidatos y a no respetar acuerdos que se han firmado. Entonces ahí el balance que uno puede hacer al final es qué candidatura, qué binomio tiene una campaña electoral más controlada, qué candidatura se está dedicando más a la polémica y a explicar las cosas que dicen. Ahí, al parecer, por ahora por lo menos, la candidatura de Tuto es la que de alguna manera tiene, digamos, un escenario un poco más controlado que la de Rodrigo y Lara. En relación a eso, desde que, bueno, antes de los resultados de la primera vuelta, poco había aparecido el capitán Lara. Ya con los resultados puestos, obviamente gana mucho espacio en los medios y comienza un problema. ¿Cómo ha visto esta reacción del binomio del PDC, que parecía un poco más tranquilo durante la primera vuelta? Reclamaba alguna vez que no lo invitaban a algún debate, pero hasta ahí nomás llegaba. Ya con la participación en la segunda vuelta ha cambiado todo, ha dado la vuelta a todo, especialmente por la aparición de Lara ya en el espectro. Sí, mira, te lo pongo como algo que creo que, bueno, lo tenemos muy cerca porque lo hemos vivido. El caso de Andrónico Rodríguez. Andrónico, antes del marzo de este año, cuando aparecen las encuestas, aparece con una expectativa de voto bastante interesante. Él hasta ese momento no había hablado nada, era más la expectativa que se tenía sobre su candidatura. Empieza su candidatura, empieza a hablar y lo que hace acto seguido es él junto con su gente más cercana es inmiscuirse en una serie de polémicas. Y entonces, claro, cuando el foco público de los medios le apuntan, el examen que tiene que pasar sobre eso no es necesariamente bueno. Es decir, no pasa un buen examen Andrónico y su candidata a vicepresidente y algunos otros candidatos que tenía. Tengo la impresión que le está pasando lo mismo a Rodrigo y a Lara. No están sabiendo pasar un buen examen frente a los medios de comunicación. Llegan con una expectativa importante, por eso decía, una adrenalina fuerte con la primera vuelta, pero de repente baja y muchísimo eso. Y me da la impresión que de alguna forma por eso les está ocurriendo lo mismo que le ocurrió a Andrónico, y eso en gran medida creo que tiene que ver porque en su equipo de campaña no tienen a alguien que les corrija, sino tienen más bien amigos. Tienen amigos que los retroalimentan, no tienen personas que no sean necesariamente sus amigos y que les corrijan un poco el rumbo de lo que están haciendo.
Ahora, doctor, en relación a esto, se decía que en la primera vuelta el PDC había logrado una importante votación por la influencia de Lara, que no sé si en realidad fue así o no, pero se hablaba de eso. Ahora, se está dando la vuelta, esta influencia de Lara, como ya sale a los medios, como ya habla, como por ahí dice cosas que por ahí no comparte mucha gente, ¿podría ir en contra de la candidatura de Paz? Es posible porque las palabras de Lara en el TikTok duraban lo que dura un TikTok, es decir, no era tampoco algo demasiado trascendente, ¿no? Las palabras de Lara, pero en los medios de comunicación duran más tiempo y son de alguna forma más reflexionadas, más analizadas. Y eso está visto que hasta ahora le está siendo contraproducente, porque al final del día Lara no es que se está peleando solo con Tuto y con Velasco, sino que se ha peleado con la prensa, con los medios de comunicación, con comunicadores importantes en el país, con policías. Es decir, creo que el señor Lara está, digamos, más bien sumando en su lista cada día, digamos, más enemigos que en realidad mostrarle a la gente qué cosas va a hacer en el ámbito de sus funciones posibles como vicepresidente. Los debates, doctor, 5 y 12 están marcados. En la anterior elección, en la primera vuelta, varios no participaron del último debate porque estaba demasiado cerca del día de la votación. Y hoy nuevamente el tribunal pone un debate ahí, una semanita antes de la votación. ¿Cómo cree que va a suceder esto? ¿Será que no se presentan? ¿Será que no van? ¿Será que estos debates se van a quedar nuevamente ahí en la nebulosa? Mira, yo creo que sí van a ir. Por lo menos a estos dos debates organizados por el órgano electoral van a ir. La señal que ha dado el PDC más bien es de no ir más que a esos dos debates, ¿no? Y es curioso porque primero sacan un comunicado en el que afirman que no irán a ningún debate. Después se corrigen, minutos después se corrigen y sacan otro comunicado. Y en el cuarto párrafo aumentan diciendo que van a ir a los del Tribunal Supremo Electoral. O sea, hasta en eso te das cuenta que hay un elemento que está desordenando esa campaña y que no está manejándose en condiciones en las cuales debería manejarse con seriedad una campaña electoral. Hasta en eso te das cuenta que no hay, digamos, una organización. Pero de todas formas sí creo que van a tener que asistir a esos dos debates y sí creo que se van a llevar a cabo. Ahora, doctor, justamente en esto de la organización, vemos por un lado que en Libre se van sumando actores dando apoyo. Está Sao de Medrano, está Cambio 25 de Cuellar y otros actores que se van sumando. Mientras tanto que al otro lado el Partido Demócrata Cristiano, fíjese que muestra una división porque un grupo de personas no quieren que Marcel Rivas esté como vocero. Él dice, no, yo sí soy, no es. ¿Cómo está viendo esto y cómo puede influir esto al final, el 19 de octubre? El enmarque que creo que está intentando manejar Tuto es, yo tengo a mi lado el mejor equipo para gobernar. Y acto seguido, el siguiente enmarque es, la otra candidatura no es responsable y no tiene capacidad para gobernar este país. Sobre esos dos ejes está girando con fuerza su discurso. Ayer han intentado, creo los del PDC, no el PDC sino el binomio de Rodrigo y Lara, contener un poco esas señales sacándolo a Samuel. Samuel está saliendo también en medios de comunicación, un poco disimuladamente hablando bien de Rodrigo y atacándolo a Tuto. Creo que tiene que ver más con eso, con una suerte de cierta preocupación respecto de que como bien tú apuntabas, César, en Libre, en el binomio de Tuto, se van sumando actores y parece ser que, digamos, es distinto el panorama, obviamente, en el PDC, donde hay disputas y peleas bastante fuertes. Cuando empezaba la campaña uno veía que podía suceder algo así, tomando en cuenta que ya habíamos vivido con Comunidad Ciudadana y Creemos, ¿no? Estas fusiones en torno a las elecciones, pero que después se fueron separando, se fueron quebrando. ¿Está pasando lo mismo con el Partido Demócrata Cristiano, tomando en cuenta que en realidad ni Rodrigo Paz ni Lara son militantes del Partido Demócrata Cristiano?
Es que a ambos binomios les va a pasar más o menos esto. Ambos no tienen estructura política partidaria, ninguno de los dos. A uno le va a pasar más pronto que al otro. Le está pasando al PDC ahora. Mañana le va a pasar eso a Tuto. Estoy seguro que le va a pasar eso a Tuto porque sus diputados y sus senadores que tiene la Asamblea Legislativa no todos le pertenecen o van a tener una disciplina cohesionada para votar a favor de lo que ellos digan. Entonces, ese es un elemento que ya debería llamarnos la atención a todos y que deberíamos ser conscientes de que eso que le está pasando hoy día al PDC puede ser moneda común ni bien comience el siguiente gobierno. Ahora, doctor, la última que quiero hacerle. Estamos a 19 días de la elección. Se ha firmado un acuerdo para que no haya guerra sucia, pero parece que esto va a quedar en el papel. ¿Cómo ve este mes? ¿Cómo ve este pedazo de campaña que todavía hay, esperando el 19 de octubre? Va a estar muy acelerado porque creo que todos se están guardando, digamos, la mayor cantidad de inversión económica para invertir en la campaña en estas últimas semanas. De hecho, se sabe muy bien que quienes van a decidir su voto lo van a hacer la última semana y incluso los 2 días antes de la elección lo van a hacer. Entonces, necesitan apuntar a eso los dos binomios, a ese tipo de electorado. ¿La guerra sucia parará? No creo. ¿La guerra sucia va a formar parte de la atmósfera electoral? Sí, va a formar parte de esa atmósfera, pero los candidatos también tienen que saber combinar ese cruce de acusaciones con propuestas, con qué es lo que van a hacer con el país en términos económicos. ¿Progresivo o de shock? ¿Cuál va a ser la medida que van a administrarle al país para resolver los problemas que tenemos? Doctor, le agradezco muchísimo por este tiempo. A ti, César, un abrazo.